Muy bien. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar. Digo, ya los otras personas que se quieran ir conectando, bueno, pues, le damos conexión ahí, que vayan. Voy a tratar de grabar también esta ponencia y a lo mejor la podemos poner ahí. Tengo un canal en YouTube que se puede volver a repetir por si alguna situación no les quedó claro o quieren repasar alguna otra cosa. Pues lo podemos ver ahí, ¿no? Muy bien. Voy a empezar. Primero, pues agradecerles a todos los que se unan. Esta es una plática que quise compartir con ustedes porque ha habido cambios en hipertensión pulmonar. Hemos visto diferentes cosas. Esto es totalmente gratuito, pues obviamente no tiene nada, es para enseñanza. No hay ninguna situación de otra índole y bueno, tampoco es personal nada más. Espero que les agrade y bueno, si no cualquier opinión, pues igual estamos abiertos. Vamos a empezar. Muy bien, la hipertensión pulmonar de lo que vamos a ver ahorita, la dividí en estos puntos que siento que para mí son muy importantes, para mí, para todos, pues los que vemos recién nacidos. Uno es entender la fisiología de hipertensión pulmonar. Hay que entenderla, hay que ver por qué se da, cómo se da, para poder tratarla. Y algo muy importante que hemos visto en los últimos años de hipertensión pulmonar es la hemodinamia de la hipertensión pulmonar. O sea, los cambios hemodinámicos, porque antes nada más pensábamos que era totalmente respiratorio y no, hay cambios hemodinámicos que también son de mucho interés. El diagnóstico como tal, aunque parece sencillo, pero hemos encontrado diferentes situaciones y problemas en el diagnóstico de hipertensión pulmonar. El manejo ventilatorio con aplicación de óxido nítrico, si es que hay o no. Y esto muy importante, el manejo de vasodilatadores y vasopresores. Y por último, algunas conclusiones y algunos videos que podemos compartir. Entonces, vamos a empezar primero. Fíjense que ni yo estaba muy seguro y cuando hablamos de hipertensión pulmonar, pues todos pensamos y buscamos una cifra como cuando hablamos de una hipertensión arterial sistémica, una hipertensión en adultos, ¿no? Que dice, bueno, si la TA está arriba de tanto, pues ya es hipertensión. Este, pero también hay sus variedades. Entonces, traté de buscar en los libros, en la literatura, en los artículos, si había una definición. Y encontré que, de hecho, hay un workshop que se juntan a nivel mundial, cada 5 años y hacen ¿cómo se dice? Una definición, o sea, se juntan todos los que ven expertos y todos los que tienen contacto con desde adulto, pediátrico y neonato, y entonces hacen una clasificación, hacen el diagnóstico y se juntan como el curso de reanimación neonatal, pues, se juntan cada 5 años. Este es el último, este que fue aquí, este fue el último en el 2021, muy próximamente en el 2025, me imagino será otro workshop para hacer nuevos ajustes. Y ellos ponen la definición, vean los valores que ponen, pero esto es en adultos. Ellos ponen en adultos y dicen, ¿saben qué? Antes en adultos, para decir hipertensión pulmonar, el valor de hipertensión pulmonar, decían que era de arriba de 25 y ahora lo bajaron a 20 porque dicen que han puesto un catéter Swan-Ganz y que ven que con 20 ya repercusión. Entonces, quedaron en adultos que ya iba a ser en 20. Comentan en pediátricos y dicen, bueno, en pediátricos puede ser muy similar. Y cuando les comentan en neonato, realmente ellos dijeron, no, no, bueno, es que ahí no nos metemos porque esta es una hipertensión diferente a la hipertensión pulmonar de adulto y pediátrico. Digo, pues obviamente sí. Nada más ponen la clasificación, que es la clasificación que ponen de enfermedades pulmonares, de alteraciones en la transición, hipoplasia o idiopáticas, ¿no?
pero no ponen cifras y entonces leyendo dicen que ¿por qué? Porque hay mucha variación, como hay la transición, si yo le mido con un ecocardiograma, queriendo sacar una cifra de hipertensión pulmonar, en las primeras 24 horas me va a dar muy diferente, en las 48 muy diferente, en las 72 muy diferente, si está llorando muy diferente, si está en reposo muy diferente, bueno, en fin, entonces es una variedad. De hecho, ellos ya en forma global, y creo que esto sí, sí me gustó de ese workshop, y yo creo que sí tienen toda la razón. En neonato hay dos hipertensiones, bueno, hay varias, pero principalmente dividirlas en dos: hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que se da en el periodo agudo, que es cuando el bebé está grave, o sea, cuando está muy grave, pero hay otra hipertensión pulmonar en la displasia broncopulmonar. Y entonces, eso sí, sí suena interesante y tienes razón. Ahorita vamos a hablar de hipertensión pulmonar persistente, aguda y la grave, pero tal vez después, si ustedes así lo dicen, podemos hacer otra de pura hipertensión pulmonar en displasia broncopulmonar, que es totalmente muy diferente a la hipertensión pulmonar que tiene en el periodo agudo. Entonces, de hecho, ellos comentan que puede llegar valores de 40 en las primeras 48 horas, pero estas pueden ir descendiendo hasta llegar a un término de 25, lo normal. Entonces, por eso no quieren poner una cifra. Entonces, cuando yo revisé todo esto, dije, bueno, y entonces, mm, ¿qué problema para nosotros, los neonatólogos y los pediatras? Pues entonces, ¿cómo sé cuál es hipertensión pulmonar, no? Y esta es una aportación mía, digo, no, no está en ningún artículo ni nada, sino simplemente traté de buscar una definición que quedara con hipertensión pulmonar y lo pensé eh, un tiempo y bueno, pensé que es un síndrome. ¿Por qué? Porque un síndrome es el conjunto de signos clínicos que tienen una misma fisiopatología, pero diferente etiología. Pero en fin, es un conjunto de signos y síntomas que te van a hacer la misma fisiopatología, pero diferente etiología. Por eso pensé que la hipertensión pulmonar del recién nacido podía quedar como un síndrome caracterizado. ¿Por qué? Siempre va caracterizado por una falla en la transición circulatoria y pulmonar cuando nace el bebé. Ese es el problema, porque tiene una circulación fetal, hay algo que ocasiona esta transición alterada y puede haber problema circulatorio y pulmonar, que ocasiona que se eleve la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuánto? Pues realmente no sé porque los valores son muy, muy variables, pero tiene que estar arriba de lo basal. Vamos a pensar que si en las primeras 48 horas pueden ser de 30, vamos a decirlo, después puede bajar, pudiéramos pensar que es arriba de 25, pudiera ser, y que pueden llegar a ocasionar cambios hemodinámicos en la función ventricular derecha del corazón por aumento de la misma poscarga de la arteria pulmonar, la vamos a ver, y una disfunción ventricular izquierda que puede llegar, si no se controla esto, a una hipotensión arterial sistémica, que tal vez me faltó ahí agregar, que acaba en un estado de choque y en un desenlace fatal de hipertensión pulmonar. Esta definición, les vuelvo a decir, es una aportación, no, no hay, si ustedes la quieren tomar, si no, buscaré otra definición, pero de verdad creo que es la que más, no puedo poner una cifra porque parece ser más clínico que más por un solo valor de hipertensión pulmonar. Ahora, vamos a empezar con la fisiología. Bueno, la fisiología, ustedes pueden ver este dibujo, yo creo que lo han visto en diferentes ponencias, diferentes posiciones, ahí lo tienen en el libro de Bancalari, y empieza a ver los cambios que ustedes ya lo saben, el canicular, sacular, alveolar, etcétera. Posteriormente nace el bebé, aquí está la línea donde nace el bebé, y si hay los cambios, las resistencias pulmonares, o sea, la pulmonar tiene mayor resistencia, obviamente, y la resistencia arterial sistémica tiene menor, que esto cuando nace, al abrir los pulmones esta va a caer, ¡fum! Y la que sube es la presión sistémica y esto va a hacer que la transición sea normal. De hecho, esta transición que se altera, aquí pueden ver, es la que puede ocasionar todo lo que altera
la transición a NASEM puede ocasionar una hipertensión pulmonar. De hecho, por eso en muchos lados la encuentran como persistencia o una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Por eso ponen PPH, así lo dicen en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es persistente? Entonces, y muchos factores pueden contribuir. De hecho, vean, el obtenerlo hasta por cesárea puede alterar la transición, que este sería un factor, no quiere decir que todos los que nazcan por cesárea, pero ya es un factor que puede alterar la transición. Entonces, me puse a pensar, ¿cuáles son los factores o cuáles son las causas que nos pueden afectar una transición? Bueno, una transición no la puede afectar una apnea secundaria. Desde que nosotros nace el bebé, presenta una apnea secundaria. ¿Qué es una apnea secundaria? Que tuvimos bradicardia, que tuvimos que dar 2 ciclos de presión positiva, que hasta ese momento el bebé ya lloró y respiró. Bueno, muy probablemente no quiere decir que todos estos van a ser hipertensión pulmonar, no, ya tiene un factor que puede desencadenar una alteración en la transición normal que puede ocasionar persistencia de la presión pulmonar, o sea, una hipertensión pulmonar. Un síndrome de mala adaptación. Un síndrome de mala adaptación mal cuidado, un síndrome de mala adaptación que nosotros decimos mucho esta palabra que ya hemos tratado de quitárnosla en México, para los que están de otros países, decimos darle chance a que se ponga peor. Entonces, no quiere decir que tampoco los de mala adaptación ya se van a poner mal, pero tienes que darle manejo, o sea, tienes que ver que puede ser un factor que está alterando la transición. Una taquipnea transitoria. ¿Cuántos bebés han empezado con una taquipnea transitoria al recién nacido y posteriormente terminan más graves, terminan con CPAP, terminan hasta intubados porque avanza y alteran la tracción? Una hipoxia no estoy hablando de una asfixia, obviamente produce una hipertensión pulmonar, no estoy hablando de un factor que altera la tracción que puede ser desde una hipoxia leve, o se modera, o puede ser severa. ¿Qué es una hipoxia leve? Es aquella que sí recuperó pero no llegó a presentar una alteración grave como una asfixia. Entonces, pero puede ser un factor desencadenante de una alteración en la transición. Y bueno, el síndrome de estrés respiratorio, la prematurez y todos esos ocasionan también. Pero estos son factores que son muy, ¿cómo decirlo? Muy frecuentes, que es tan sencillos que si no damos el manejo pueden alterar la transición normal y nos pueden ocasionar una hipertensión pulmonar. Por lo tanto, en muchas otras ponencias, muchas pláticas, les he comentado que la falla respiratoria para nosotros, los pediatras y los neonatólogos que estamos atendiendo bebés, es una urgencia. La falla respiratoria para nosotros es la urgencia principal que tenemos que darle manejo o atenderla. Aquí tenemos un bebé. Vean este bebé. ¿Ustedes cómo lo ven? Vean la dificultad respiratoria. Este bebé tiene pocas horas de nacer y entonces no teníamos todavía, vean, ni aporte de oxígeno ni nada. Pues obviamente este paciente va a desencadenar una hipertensión pulmonar porque hay una falla en la tensión y es un bebé grande, es un bebé de término. Entonces, la mayoría de estos bebés va a empezar con datos de dificultad, que como ustedes ya lo saben, aleteo nasal, taquipnea, disociación, tiraje intercostal, quejido. Y si no damos un manejo en este paciente, hace que este switch de cambio de la transición persista, como si fueran un engrane, ¿no? Y el engrane está abierto, por decir así, lo vamos a ver más detalladamente cuando vamos viendo adelante. El engrane está abierto con los cortocircuitos. Cuando nace este engrane se dobla para poder cerrar los cortocircuitos y que esto avance. Pero si hay algo que este engrane se queda abierto, pues va a persistir la circulación pulmonar que nos va a ocasionar una hipertensión pulmonar. Y esto va a llegar a producirnos una alteración. Ahora, vean esta otra diapositiva. Este es del seminar del 2022, que esto también es muy interesante. Este es el músculo, la célula muscular, esta parte de una arteria pulmonar normal. Vean cómo aquí está todo su desenlace bioquímico, muy bonito, se relaja y todo. Este es en hipertensión pulmonar. Vean cómo se va engrosando
se va engrosando, todo esto ya es una hipertrofia, se remodela. De hecho, hagan de cuenta que la arteria pulmonar, yo les contaba en muchas otras pláticas, ¿por qué se llama arteria pulmonar y no vena pulmonar, no? Porque trae sangre venosa. Obviamente en la transición no, pero cuando nace ya trae sangre venosa. ¿Por qué Diosito? Bueno, sin ofender, bueno, ¿quién creó, pues? O el Guyton, o quien haya puesto, ¿por qué le puso arteria pulmonar? Pues porque le puso, porque tiene las características de una arteria, que es que tiene un músculo que es fuerte y se puede contraer. ¿Por qué? Porque para manejar muchas presiones, no tanto volumen, sino mucha presión. De hecho, la arteria pulmonar está capacitada más para aguantar la presión que para aguantar volúmenes. Las venas normales aguantan mucho volumen, pero poca presión. Acuérdense que las arterias tienen más presión. Ahora, en la hipertensión pulmonar, hablando del músculo, simplemente de la arteria pulmonar, es como si ustedes van y hacen ejercicio y ejercicio y ejercicio y ejercicio y ejercicio, o sea, están haciendo ejercicio. Lo que hace el ejercicio es que poco a poco de estar levantando tanto peso, se va a hipertrofiar el músculo y por eso se ve el músculo marcado, bueno, porque se hipertrofia. Aquí, al estar manejando y manejando la presión, la misma presión pulmonar, va a llegar a producir una hipertrofia de la capa muscular y esto la hace sensible. De hecho, los que hemos visto hipertensión, pacientes con hipertensión pulmonar, de hecho queda tan sensible que cuando llora el bebé, cuando se agita, cuando lo aspiramos, todo se pone negro. ¿Por qué? Porque se comprime, hay crisis de hipoxia. Ahora bien, vean que también una cosa muy importante y que aquí es paradójico y que nosotros también ya, por eso les quería dar esta charla, porque también ya lo estamos cambiando, porque nosotros decíamos, tiene hipertensión pulmonar, ponle un montón de oxígeno para que vasodilate. Teníamos esa idea, pero vean cómo también el oxígeno, la cantidad de oxígeno, si le ponemos más de lo que necesita, el bebé tiene pocos antioxidantes y estos oxígenos al ganarle al estrés oxidativo, porque tiene pocos antioxidantes, va a producir más daño pulmonar. Híjole, entonces está paradójico. Entonces quedamos, híjole, ¿y entonces como cuánto le ponemos, no? Porque antes decíamos, el mejor tratamiento es el oxígeno. Sí, pero no tanto. Entonces, vamos a ver el transcurso de adelante cuánto de oxígeno, si es bueno o malo, y cuánto le tenemos que poner, que es muy importante. Ahora, la etiología, bueno, hay dos clasificaciones que en algunos artículos y algunos lo ponen, que es una causa aguda y una causa de etiología, pues estamos hablando, congénita. La aguda es todo lo que se adquiere, un aspirado de meconio, una asfixia, una sepsis, una taquipnea transitoria, un neumotórax, un SDR por membrana hialina, y la congénita, una hernia diafragmática, anormalidades, alteración de surfactante, efectos de surfactante o una alteración cardíaca. Generalmente en neonatos, pues es mucho más frecuente la aguda, o sea, la que se adquiere, es mucho más frecuente que la congénita. Y de las congénitas, no es la más frecuente, pero es la que como neonatólogos tenemos más contacto, que es la hernia diafragmática. Y tal vez los que manejamos hospitales de tercer nivel o alguna hospitales de referencia, pues también los defectos cardíacos te llegan a ocasionar hipertensión pulmonar. Y si estas dos en especial, la hernia diafragmática y los problemas cardíacos, ¿se acuerdan que al principio yo les decía que hay dos globales, hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar aguda del recién nacido que está en periodo agudo, la displasia broncopulmonar, y yo podría hacer otra clasificación porque la hipertensión pulmonar con hernia diafragmática y la hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatías es poco diferente a la hipertensión pulmonar que estamos acostumbrados a la adquirida. Muy similar, pero tiene sus detalles que también si no en otra plática hablamos de el manejo de la hernia diafragmática con hipertensión pulmonar que es un poco diferente. Ahora, voy a mover tantito mi pantalla. Me gustó. Vean este flujograma. No está hablando de hipertensión pulmonar, está hablando de dificultad respiratoria. Pero vean, creo que se me hizo muy interesante. Dice, el recién nacido presenta
distrés respiratorio. No solamente es membrana hialina, sino presenta dificultad respiratoria. Entonces, ponen aquí, ¿presenta dificultad respiratoria? Sí. La dificultad respiratoria que presenta es severa, o sea, tiene quejido, tiene tiraje, tiene cianosis, hace apneas. Bueno, si es severa, cuidado, hay que ponerle el oxímetro, hay que tomar una radiografía y hay que ver si mejora y si no, bueno, pues puede pasar a la terapia, hay que intubarlo y hacer todo lo que sea necesario en la UCI. Ahora, bueno, esto generalmente ustedes lo pueden distinguir, en lo que sale grave, pues obviamente ustedes hacen esto. Este está interesante, pero el que más me llamó la atención es este, aquel que puede ser una dificultad respiratoria moderada, que tiene un poco de quejido, que tiene taquipnea. ¿Qué vamos a hacer con este bebé? Bueno, inmediatamente hay que observarlo, ¿no? Pero vean, 10 20 minutos, hay que ver si resuelve en 10 o 20 minutos. No resuelve, no resuelve, bueno, si resuelve, o sea, si resuelve espontáneamente, bueno, de todos modos, hay que buscar que no sea una taquipnea transitoria y estar dando manejo para taquipnea transitoria. Pero si no resuelve, entonces hay que buscar, hay que tomar una radiografía, poner el oxímetro, proponer ya manejo y posteriormente aplicar, aquí dicen, en 2 horas, ponen aquí. Si en 2 horas hay una alteración en la radiografía o requiere más del 40% de oxígeno o se empieza a deteriorar o no está mejorando en 2 horas, bueno, ya hay que pasarlo a la unidad de cuidados intensivos en 2 horas. Aquí lo ponen. Entonces, esto se me hizo interesante y, por ejemplo, en algunas pláticas, y lo he querido ir estudiando para publicarlo, yo estoy poniendo, así como con otras charlas, con todo el, pues también son muy importantes, que dicen la golden hour, la hora de oro, el apego, eso es muy importante y es una cosa que yo no me involucro, pero yo le puse que también hay una golden hour o una hora de oro de la dificultad respiratoria. ¿Qué es esto? Que si tiene factores de riesgo, o sea, si es prematuro tardío, si es de término, pero tuvo hipoxia o tuvo algo que hizo una transición alterada, ojo, este bebé hay que vigilarlo. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Porque hay que ver que no adquiera una alteración en su transición y si empieza a tener datos de dificultad respiratoria, principalmente quejido expiratorio, o sea, si el niño está quejándose, si está quejándose, solo hay 3 enfermedades que producen quejido, ya lo he dicho en otras pláticas, que son taquipnea, membrana hialina y neumonía. O sea, si el niño tiene un quejido así, tiene una disminución en la capacidad funcional residual y puede tener estas 3 enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos con este bebé? ¿Qué vamos a hacer? En 20 minutos vigilarlo. Si es necesario, si no mejora, tomarle una radiografía para ver si hay alguna cosa. Aquí de 35 a 45 minutos ya tengo que tomarle una radiografía. Si esto no mejora, me va a estar haciendo una hipertensión pulmonar y entonces a la hora muy probablemente este bebé puede tener estas diferentes causas de hipertensión pulmonar y este paciente, si nosotros en la primera, ya no lo he visto, nada más que no he tenido tiempo para hacerlo bien y hacer una publicación, lo voy a poner acá arriba, pero si nosotros pusiéramos en esta hora aquel paciente que ya hicimos esto, que ya tomó la radiografía, que ya le pusimos oxígeno, que no ha mejorado en una hora, en el otro artículo ellos ponen 2 horas, yo lo pongo en una hora. Si en este momento le pones CPAP, puntas de alto flujo o alguna cosa que requiera de apoyo de ventilación y reducimos, o sea, cortamos la transición, este bebé le va a ir mucho mejor que aquel que nosotros decimos con todo respeto, hay que darle chance. Porque se ve que decimos hay que darle chance, lo único que va a hacer es que va a perpetuar esta transición persistente y esto nos va a ocasionar una hipertensión pulmonar más severa y que al rato, o una, sí va a mejorar, tal vez, pero va a tardar mucho tiempo hospitalizado, puede caer en una ventilación hasta mecánica o puede complicarse y ponerse grave. Si los abordamos en ese periodo de una hora, muy probablemente podemos acortar ese manejo.
Estoy tratando de correr un estudio para ver si lo cortamos antes, si esto mejoraba. Pero obviamente no a todos, sino valorarlo bien. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, que es los cambios hemodinámicos de hipertensión pulmonar. Esto está sumamente interesante. Vean, aquí es lo normal, de la transición normal. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, ustedes ya lo saben, el bebé está en la pancita, están cerrados los pulmones, por lo tanto, de el atrio o aurícula derecha está el foramen que pasa al atrio izquierdo, es el cortocircuito del foramen oval, es esto, todo lo que hablemos de este lado, hablando todo de la pulmonar y todo lo del lado es lado derecho, y cuando hable yo de aorta y ventrículo pues, izquierdo, es todo izquierdo, ¿no? Entonces, si aquí puede haber paso de sangre del foramen de derecha a izquierda. Entonces, esto es cuando está en útero. De igual manera, cuando pasa algo, bueno, no cuando pasa algo, perdón, cuando nace el bebé, al esto cambiar, a ya no tener la circulación placentaria, bueno, empieza a ver los cambios, se cortan los cortocircuitos. Aquí tenemos el conducto, tenemos dos conductos, dos shunts, que es el del foramen oval y el del conducto arterioso. Cuando ese nace, estos se cortan, es lo que decía del engrane, es un engrane que tenía cortocircuitos, se dan cuenta que está así, está pasando bien la sangre por el foramen y el conducto. Nace el bebé, se cierra esto y se cierran los cortocircuitos, el pulmón se abre y empieza la transición normal, ¿verdad? Que esto es lo que se va a llevar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un problema? Cuando hay un problema respiratorio, ¿verdad? Cuando hay un problema en lo que llamamos la ventilación, perfusión, o sea, cuando hay algo, que le pusieron aspirina meconio o un colapso, cuando hay algo en el pulmón, en el alveolo, cuando hay algo que es eso, entonces ya se le dificulta, puede ser hasta líquido, ¿no? Pulmonar, se le dificulta hacer esta transición, continúa habiendo resistencia, esta de la arteria pulmonar continúa habiendo aquí, en esta parte de aquí, mucha presión. Por lo tanto, si hay mucha presión de este lado, por lo tanto, siguen abiertos los cortocircuitos y entonces no se cierran. Y entonces sigue habiendo el paso de sangre que puede ser del foramen y puede ser del conducto arterioso. Entonces, estos dos cortocircuitos se quedan abiertos. Y aquí es donde nos empieza a dar un poco de problema. ¿Por qué? Porque a la larga empieza a cargar tanta presión del lado del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, para ir empezando, el ventrículo derecho, así como yo les decía que la arteria pulmonar le gusta manejar la presión porque tiene un músculo fuerte, ahora de los ventrículos, el ventrículo derecho, si ustedes recuerdan las clases de anatomía, no es un ventrículo fuerte, es un ventrículo que controla a todo dar el volumen. O sea, o sea, aguanta súper bien el volumen. El volumen es excelente. Pero el ventrículo izquierdo no aguanta el volumen. Él es de presión, él es fuerte, él aguanta toda la presión. Entonces, mientras sea presión y el volumen y el ventrículo derecho, mientras sea volumen, lo aguanta bien. Pero si hacemos cambio y le metemos presión al ventrículo derecho, se empieza a ensanchar o hipertrofiar. Y al ventrículo izquierdo, que ese sí aguanta la presión, si le metes volumen, se empieza a aplastar o fallar. Entonces, por eso pueden fallar estos dos ventrículos. Es mejor, y didácticamente y para la evolución de hipertensión pulmonar, es mucho mejor estudiarlos por separados y verlos por separados. Obviamente, el bebé es un conjunto y todo está conectado. Pero si en nuestro cerebro lo esquematizamos en forma separada, nos va a servir mucho mejor. Igual aquí vemos pues la transición, vean cómo si hay mucha presión en la arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar. Cuando yo hable de arteria pulmonar, quiere decir que es lado derecho. Cuando hable de aorta, quiere decir que es lado izquierdo. Hagan de cuenta que si hay mucha presión en la pulmonar, porque el alveolo está jodido, está tapado, está inflamado, tiene meconio, tiene líquido, lo que sea, pero hay una resistencia. Es como
les he comentado en otras pláticas aquí en México, como si fuera el periférico, y el periférico se bloquea, o sea, algo pasa, un accidente o algo pasa, entonces todos los carros se van a bloquear y todo se va a ir hacia atrás. Todo, entonces va a haber mucho tráfico y va a haber mucha presión y todo se va a ir para atrás. Entonces empieza a haber mucha presión de la arteria, esta es la arteria pulmonar, su rama derecha, rama izquierda, empieza a haber mucha presión, se va haciendo la presión para acá y empieza a pegarle la presión al ventrículo derecho. Y es tanta la presión que empieza a ganarle. Hagan de cuenta que esta es la aorta, está de este lado, y acá está la pulmonar, y es como un H, está el conducto, y entonces hay tanta presión en la pulmonar, ya lo vamos a ver en otro esquema, que le gana a la aorta y empieza a aventar la sangre. Y si estoy hablando que la pulmonar es derecha, empieza a aventar la sangre de derecha a izquierda, por tanta presión. Que aunque hay, y lo vamos a ver más adelante, hay hipertensión pulmonar que puede estar cerrado el conducto. Y estos son los que se ponen más severos. De hecho, mucho tiempo pensábamos que el conducto arterioso en hipertensión pulmonar, ay, no tiene conducto y está grande y está, hay que cerrarlo. No, puede ser peor cerrarlo. Porque el conducto arterioso, les decía en alguna otra plática, hagan de cuenta que ustedes tienen, no sé si conocen las vaporeras, ¿no? Vaporeras, yo creo que cuando estaba niño, había una vaporera que hacíamos pues ahí los frijoles y todo mi hermano. Y entonces yo le tapaba la válvula, ya ves que tiene una válvulita que es... Nosotros le tapábamos haciendo travesuras y pues, ¿qué pasaba? Pues explotaba, ¿no? Es muy similar esta vaporera a la hipertensión pulmonar. Y la valvulita de escape es el conducto arterioso. Si ustedes cierran el conducto arterioso o si el conducto arterioso se cierra, hay mucha presión, explota, ¿no? Por eso es importante el conducto arterioso. Vean, esto está un poquito laborioso, pero se los voy explicando muy didácticamente. Yo creo que se va a entender bien. Me gustó este esquema. Cuando lo vi, primero pensé, dije, no, está medio complicado. Pero no. Ya lo fui analizando y está bien. Vean, este, no se pierdan aquí. ¿No están cansados de nada? Bueno, yo espero que no. Vean, esta es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda. ¿No están cansados? Que bueno. Sé como hablo en Zoom, pienso que estoy hablando yo solo, pero bueno. ¿No todo bien? Eso. También el chat aquí lo voy a dejar abierto por si quieren comentar algo. Adelante. Vean. Perfecto. Ahí, entonces ahí vamos bien. Vean cómo aquí, este es, vuelvo a repetir, este es aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, vean, aquí es al nacer. Vean cómo está, aquí está la saturación de las cavas, 76, 76, y aquí está la presión. Vean, este tiene presión de 6, este tiene presión de 7. Como hay un poquito de diferencia, bueno, pues puede pasar aquí en el foramen un poquito de sangre, ¿verdad? Aquí vean 60,6, 60,7, bueno, está más o menos. Aquí tiene 75 de saturación, 85 de saturación, y aquí empieza a haber mejor saturación y obviamente aquí casi al principio están igualadas las presiones, pero ahí el foramen y entonces todavía está pasando un poquito de sangre de la aorta, esta es la aorta, hacia la pulmonar, pero es un poquito, está pasando aquí entre uno y otro lado, porque las presiones pueden ser bidireccional, o sea que no está ganando ni una ni otra. Parece ser que ahí va a todo dar al nacer, ¿verdad? Ahí tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa? A los 3 días, ven. O sea, es con lo que yo les decía, 48 horas. 48 horas de vida, vean cómo cambia. Aquí ya, de la aurícula derecha, se empataron, ya tienen casi lo mismo de presión. Ah, pues a todo dar. Si hay misma presión, se aplasta el foramen oval, se cierra. Pum, se cierra. Aquí un poquito, vean cómo baja. Aquí ya tiene menos presión, 46,5, 64,5. Ah, bueno, pues hay un poquito más de presión. Vamos a ver tantito aquí. Aquí, vean menos presión. Ah, pues se cierra el conducto. Punto, paz. Porque el conducto cuando hay inicialmente cuando está aquí, que hay más presión en la aorta que en la pulmonar. Fíjense que cuando la pulmonar manda la sangre del conducto arterioso hacia la aorta es como una manga de camisa, ¿no? Voy a poner esta cosa. O sea, así como manga está así fluyendo. Cuando es de derecha, o sea, de la pulmonar a la aorta, está fluyendo bien. Cuando nace el bebé y cambia un poquito, o sea, cambia el flujo de la aorta hacia acá, porque tiene más presión ya la aorta, entonces hace esto como que se tuerce y se cierra. Entonces se cierra porque, bueno, pues tiene mejor saturación, más presión y se cierra. Esto es lo normal.
Esta es una transición normal. Todo lo que altere aquí ya se jodió el bebé. O sea, ahí es el problema. Y entonces vamos a ver qué pasa. Vean, en una hipertensión pulmonar severa, ¿qué pasa? Si esta es una hipertensión pulmonar severa, que está cerrado el conducto. Entonces, vean cómo aquí hay diferencia de presión, hay mucha presión del lado derecho, entonces tiende a estar abierto el foramen, aunque sea un poquito pasándole sangre. Hay más presión en la pulmonar, menos presión, cae la presión del lado izquierdo, y aquí no hay conducto porque puede ser que esté cerrado, por eso les digo, hay una hipertensión pulmonar con conducto abierto y una hipertensión pulmonar con conducto cerrado. Cuando es más severa, es más, yo cuando tenemos bebés y tiene hipertensión pulmonar ahí severa y me dice el cardiólogo, le digo, oye, ¿y tiene conducto? No, chale, se va a poner mal, muy mal, muy mal. Entonces, vean cómo hay más presión aquí, se cierra esto y entonces ya como se está mezclando la sangre desde acá, está hipoxémico y está hipoxémico pues de todos lados, ¿no? Pero no hay conducto, pero de todos modos está hipoxémico. Pero vean qué pasa, vamos a ver, cuando hay conducto. Esta es una hipertensión pulmonar con conducto. Aquí hay foramen abierto, que le está pasando sangre del lado derecho por el foramen al lado izquierdo, pero también le está pasando porque esta está más alta. De hecho, esta aquí la ponen casi igual, pero puede ser más alta la presión pulmonar. De hecho, cuando el cardiólogo te hace el eco y te dice tiene presión pulmonar, no sé, 40, 50, y la sistémica puede estar más baja, hagan de cuenta que si yo agarro y tiene hipertensión pulmonar en un valor de cifra de 50, 60 y la presión arterial sistémica, la sistólica, está en 55, entonces suprasistémica, o sea, una hipertensión pulmonar suprasistémica le está ganando a la aorta. Y si le gana a la aorta, empieza a pasar toda la sangre para acá. Y aquí es donde más se marca cuando nosotros vemos que la preductal puede estar saturando 92 o menos y la postductal, como voy aquí, está 78. ¿Por qué? Porque le está pasando toda esta sangre al mezclarse aquí. De hecho, cuando nosotros, claro que queremos tener el ecocardiograma, pero si ustedes, por eso el tamiz cardiológico, ustedes ya ahora lo han visto, se hace una pre y postductal y cuando hay diferencia dice, ay, puede ser cardiópata. ¿Por qué creen? Bueno, pues porque hay un cortocircuito. O sea, por eso piensan que es cardiópata. O sea, por eso es el tamiz cardíaco y dicen ya. Ahora, en la hipertensión pulmonar, si tú le tomas una pre y postductal y ves muchas variaciones, entre más estén desigualdad, o sea, entre más grande el rango entre una y otra, quiere decir que está más severa. ¿Por qué? Porque hay más presión en la pulmonar y le está dando más sangre a la aorta. Entonces, entre más diferencia, está más jodido y hay más hipertensión pulmonar. De hecho, tú tómale pre y postductal, ustedes tómale pre y postductal cuando está la hipertensión pulmonar y cuando estén dando manejo, estas se van a ir igualando y entonces ya nosotros vamos viendo y decir, ya va mejorando la hipertensión pulmonar. Entonces, ese es un parámetro muy importante y no es necesario estarle haciendo tanto eco, ¿no? Si sabes eso, pues con un oxímetro pre y postductal tienes. Ahora muchos me dicen, no, doctor, pero es que no tenemos tantos oxímetros. Bueno, pues se lo quitas al de las apneas. Digo, es esa, hace apneas, ese qué. No, no, bueno, buscar la forma, ¿no? Y ponerles un pre. Siempre pacientes con hipertensión pulmonar tienes un pre y un postductal. Te va a dar mucha información sobre eso, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es casi lo mismo, nada más recalcar un poquito que esto, como yo les decía, hay tanta presión en la derecha que falla el derecho. Y a veces falla tanto el derecho que aplasta el izquierdo y este le mete más volumen, no, pues se jode el izquierdo. Pero lo vamos a ver más detenidamente más adelante para ver el manejo. Porque esto, bueno, nada más les voy a comentar aquí, cuando esto se hincha tanto, o sea, se infla tanto de que está ya con mucha presión el lado derecho, ¿por qué? Porque está llegando toda esta presión pulmonar y ya el ventrículo derecho está inflamado así, grandísimo, como si fuera un paciente con falla cardíaca derecha, y aparte se engruesa. Entonces, obviamente, como está aquí el derecho y aquí está el izquierdo, entre más está así, lo está aplastando y del ventrículo izquierdo queda una cosita así. Y entonces el pobre izquierdo ya no puede trabajar y el izquierdo es el que manda la fuerza a la aorta. O sea, es la que manda
la fuerza a la aorta y la fuerza a la aorta es la presión arterial sistémica. Si esto se jode, pues se hipotensa y se choca. Y entonces por eso tenemos pacientes que tienen hipertensión pulmonar y empiezan a desaturar y uno piensa que es por el ventilador. No, es la presión sistémica. Se está chocando, le quiere subir más, más se choca y nunca lo sacas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí lo podemos ver, obviamente, lo que ya hemos comentado, nuevamente, el que mantenga una resistencia pulmonar elevada va a llegar a lastimar el ventrículo derecho y posteriormente el ventrículo izquierdo, y esto va a ocasionar un estado de choque. Y esto nos va a hacer que este paciente, si ya tenía aparte un problema pulmonar, pues obviamente no va a salir, ¿no? Porque ya tiene una disfunción derecha, cardíaca derecha, y una disfunción cardíaca izquierda. Entonces ya no estás manejando el puro pulmón y ya no estás manejando un problema de meconio, ya no estás manejando un problema de SDR, ya no estás manejando un problema de neumonía solo. Estás manejando un paciente como si fuera cardiópata, perdón. Un paciente con falla cardíaca que puede empezar derecha y luego falla cardíaca izquierda. Y entonces ya es un paciente que ya está bastante grave. Ahora, el diagnóstico, bueno, puede ser clínico, desde que un paciente, que ya les comenté, tiene una alteración en la transición, tiene hipoxemia, tiene falla respiratoria, hay una diferencia entre la saturación periductal. Vean, no estoy hablando ahorita de nada de un paciente, ¿cómo se llama? De un paciente que necesita eco. Simplemente tienes el factor de riesgo, tienes la falla respiratoria, tienes la diferencia de pre y postductal. Entonces, muy probablemente esto te va a llegar a este desenlace, pero clínicamente tú puedes ir haciendo el diagnóstico antes del ecocardiograma. Ahora, es importante tomarles una radiografía. Este me gustó, que es las causas más frecuentes por radiografía y tiene una normotecnia. Miren, se puede padre, taquipnea en inglés, pues, pero taquipnea. La T, que puede ser por líquido, como una taquipnea transitoria respiratoria. La A, aquí está pues la taquipnea, la A que puede ser por un aspirado de meconio, como en una de estas radiografías que puede estar un aspirado de meconio. La C, que puede ser una hernia diafragmática, por acá está una hernia diafragmática. La HI puede ser o una membrana o una hipoplasia pulmonar, vean cómo se ve aquí una membrana. La P en inglés, pues de neumonía, igual es muy similar a la membrana hialina. La E de un derrame pericárdico y la A de un neumotórax. Todas estas causas por radiografía pueden ocasionar una hipertensión pulmonar. Entonces, es importante el diagnóstico, como ustedes pueden ver, desde lo clínico, tiene hipoxemia, tiene datos de dificultad respiratoria, tiene una diferencia pre y postductal, le tomo una radiografía, tiene alguna de estas alteraciones, ya estoy teniendo que el paciente está en una hipertensión pulmonar. Y ya, bueno, ahora sí, si tengo a la altura o tengo alguna cosa, bueno, entonces le hacemos el ecocardiograma. ¿Qué vamos a ver en el ecocardiograma? Fíjense que antes, no sé ustedes, ya me comentarán, pero el ecocardiograma, antes llegaba el cardiólogo, veía y decía, tiene la ITR, si está mal, está aquí el valor, sacaban por la fórmula de Bernoulli, tiene 30, 35, 40, pues ya, está en hipertensión pulmonar. Obviamente lo seguimos haciendo. Obviamente, ¿qué es lo que se ve? Bueno, este es del lado derecho, perdón, aquí está este está de cabeza. Aquí, así toman algunos secos. Algunos los toman de cabeza, otros al revés. Bueno, cada quien depende. Pero este está de cabeza. Aquí está la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, es tanta la fuerza, porque acuérdense que del ventrículo derecho sale la pulmonar, y yo les decía, hay tanta la presión hacia atrás, hay mucha presión, hacia mucha presión, que acuérdense que la aurícula derecha, aunque está ahí de cabeza, llega la sangre y la sangre manda al ventrículo derecho. Y entonces la válvula tricuspidia hace esto, para arrojar la sangre al ventrículo derecho. Y después del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Bueno,
es tanto la fuerza que hay abajo, o sea, en el ventrículo derecho de la hipertensión pulmonar, o sea, está llegando tanta sangre, tanta presión, que hace esto, ven. Entonces, la válvula es tan fuerte que hace esto. Pues vence la tricuspidia y hace esto. Y eso se llama regurgitación tricuspidia o ITR, y esto es lo que se ve en el ecocardiograma, y esto lo miden y te dicen, ah, caray, tiene hipertensión pulmonar. ¿Y por qué agarramos este valor? Bueno, porque entre más severo esté esto, quiere decir que hay más fuerza hacia atrás que está venciendo más. De hecho, llega a tener hasta insuficiencia tricuspidia, donde ya la tricúspide ya, bye, ya ni funciona. Entonces ya es una hipertensión pulmonar muy severa. Pero esto es lo que veíamos pues al principio, pero ahora vemos todo esto. Vean cómo ahora el eco y el eco funcional, que también siguen en una charla, podemos dar eco funcional, y ahora no solamente vemos que tenga ITR. No, vemos más cosas. No me voy a tener tanto aquí porque no me quiero tardar tanto, pero ahora vemos el TAPSE, ahora vemos el conducto, ahora vemos el D-shape, que es esto, vean cómo aplasta el ventrículo izquierdo. Ahora vemos los cortocircuitos, obviamente, los IVTs. Bueno, en fin, le sacamos tanto provecho al ecocardiograma que ya no solamente quiero que me den el valor, porque es muy importante, sí que me den el valor, mínimo quédense con que les den el valor y que les digan, ¿tiene conducto arterioso? Sí, ok. ¿De dónde es el cortocircuito? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Porque es importante. Y si tiene foramen oval. Y si tiene esto que le llamamos DJ o DJ, que lo que hace es que vean, aquí está, este es un corte, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Es tan abombado el ventrículo derecho que aplasta al ventrículo izquierdo. Se llama D-shape. Entonces, si estas cosas lo tiene, ya no necesita que me dé el valor de la pulmonar. O sea, este paciente tiene una hipertensión pulmonar severa. Y obviamente, si nosotros pudiéramos estar viendo esto y tienes al cardiólogo a la mano, nosotros vamos viendo hacia dónde va el conducto arterioso o el foramen, si es de derecha, izquierda, y así vamos viendo, y así vas viendo el tratamiento dinámico de la hipertensión pulmonar a nivel hemodinámico. Está muy padre estar viendo eso en tiempo real porque te va diciendo, ay, ya me estoy pasando, daminas, me estoy bajando, no, 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 ahí lo vamos viendo, que está muy padre. Ahora, ventilatorio, todos vamos a hablar del tratamiento adelantito del hemodinámico. Obviamente ventilatorio, si están colapsados, los alvéolos se cierran los vasos y al cerrarse todos los vasos, te va a hacer una vasoconstricción, pero hay también una vasodilatación compensatoria, porque se cierran donde están colapsados, pero se abren los que están abiertos. Y esto al principio es bueno, porque está compensando, pero luego es malo porque altera la ventilación por fusión, porque es tanto el volumen que aquí que se empieza a meter líquido al pulmón. De hecho, por eso, a veces si vasodilatamos mucho, se ve el pulmón lleno de agua y entonces nos jodemos más al pulmón. Entonces hay que tener mucho en cuenta que hay vasoconstricción y vasodilatación. Obviamente lo más importante es tratar de abrir el alveolo si ese fue nuestro principal problema. ¿Y con qué lo podemos abrir? Con ventilación convencional o ventilación de alta frecuencia. Y vean, ahorita vamos a ver más adelante el manejo del óxido nítrico, pero a veces le ponen puro óxido nítrico, pero acuérdense que el óxido nítrico es un gas. Si está cerrado el alveolo, no va a entrar por ningún lado. Por eso es mucho mejor que si tienen a la mano la ventilación de alta frecuencia, primero le ponemos la ventilación de alta frecuencia, esperamos un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No, no hay un tiempo preciso, pero vamos a decir, si el paciente tiene hipertensión pulmonar y estaba saturando 83, 84, ¿no? De preductal, digo, la postductal puede estar en 75. Nosotros hemos llegado que están hasta 60 y bueno. Entonces le pongo alta frecuencia. Pum, espero, estaba en 80 y vamos a decir que estaba en 82 la preductal. Pongo alta frecuencia, me voy esperando. De 82 sube 83, 84, 85, 88, 89. Tal vez ahí ya les digo, si tengo óxido nítrico, ahora sí ponen el óxido nítrico. Si lo pongo al mismo tiempo, hay mucha gente que lo pone todo al mismo tiempo porque se desespera, se asusta y lo pone ahí y entonces no, pues no está funcionando más porque está cerrado. Entonces ni te funciona y te desesperas más, ¿no? Entonces tienes que darle tu tiempo, primero abrir el pulmón y después el óxido nítrico. Ahora ven, ¿cuánto, yo les decía el óxido, cuánto debes de tener y cuánto debes mantener? Vean en este estudio que se hizo en animalitos. Dice, cuando estuvieron
estos animalitos con una presión de 45-50, entonces muy probablemente se mejoraba un poco lo que es la resistencia pulmonar, ¿no? Pero, pero, si esto baja, o sea, si tú tienes una saturación preductal de 85 y la PO2 está debajo de, vamos a decir, entre estos valores, que aunque, vamos a decir, 45, arterial, estoy hablando de una gasometría arterial, muy probablemente todavía va a haber un aumento de la presión pulmonar. Es mejor tenerlo en una saturación de 90-97 preductal con una PO2 arterial de 60-80. O sea, esto es lo más razonable para buscar que el bebé rompa la hipertensión pulmonar. Este es un estudio en animales, hay diferentes estudios, pero siempre hay que mantener mínimo arriba de 50. O sea, mínimo tratar de PO2 de llegar de a 45 y a 50 y tratar, y no tan alta tampoco de 70-80. Entonces, mantener entre estos rangos y la saturación arriba de 90. Aquí le ponen 97, pero nosotros tratamos de mantenerla 90-95 aproximadamente, ¿no? ¿Qué puedes utilizar? Puedes utilizar estos parámetros con un PEP. A veces subimos, ojo, en hipertensión pulmonar, si subimos el PEP a 7, ojo, primero, si tienes falla cardíaca, mejor no lo subas. Mantenerlo en 6. Porque si lo subes. Ok, sí, sí, ahorita contamos un poquito de eso. Es muy interesante aquí me pusieron de para poder apertura del velo iniciar ventilación con alta frecuencia. Un guía de ultrasonido pulmonar. Ahorita comentamos algo del ultrasonido pulmonar, pero sí, sí, es importante. Entonces, les comentaba, nosotros sí podemos, sí usamos, es bien importante la ventilación. De hecho, hay un artículo muy bonito donde dice los cambios ventilatorios, cómo afectan la hemodinamia. Y entonces no lo vemos, ¿eh? Pero tú lo estaba viendo con el cardiólogo, de hecho espero que podamos también ahí hacer otro estudio de eso. Vemos cómo le subimos el PEP a 7 a los bebés, 6 o 7, y entonces le tomas el eco y se ve cómo le está afectando al corazón. Le bajas el PEP principalmente, ¿eh? El PEP, y mejora. Entonces, esto lo hemos visto y lo he visto en vivo, o sea, lo he visto con el cardiólogo, estamos haciendo el eco y lo hemos visto cómo aprieta el corazón. Entonces, cuidado con el PEP. Asimismo, cuidado con la ventilación de alta frecuencia. Hay mucha gente que le pone ventilación de alta frecuencia a la hipertensión pulmonar, que sí funciona, pero si le pones mucha, llega un problema en que aplasta. Acuérdense que ya está, el derecho está aplastando al izquierdo. Imagínense el derecho así, aplastando al izquierdo así, por la hipertensión pulmonar, y luego le pones ventilación a alta frecuencia y le empiezas a subir y los aplasta a los dos, entonces se hipotensas, se chocan y no lo puedes sacar y le sigues subiendo porque la desaturación no solamente es por hipoxemia, o sea, no porque no está abierto, también si no te llega sangre, porque está hipotenso, también tienes desaturación. Entonces, le quieren subir, le quieren subir, les quieren subir al abajo y lo que hacen es que aplastan más al corazón y no sale el bebé. Entonces, ojo con eso, ¿no? El óxido nítrico, toca de poquito, vean que es el único, fíjense, yo no sabía, pero es el único medicamento aprobado por la FDA para hipertensión pulmonar. Y antes no lo usaban, antes no querían usarlo. Obviamente es caro, sí, pero también hay que poner que solo vean, solo el 47 al 60% responden al óxido nítrico. Bueno, ojalá que todo fuera como magia. Y de este artículo que me gustó, ellos dicen, ¿sabes qué? Ay, perdón. ¿Saben qué? Ellos dicen, ¿tiene hipertensión pulmonar? ¿Está severa la hipertensión pulmonar? ¿Es secundario un problema pulmonar? Ponle los 3 shots. ¿Cuáles son los 3 shots? Le ponen surfactante, alta frecuencia, ven, surfactante, alta frecuencia óxido nítrico y vas. Y no estamos hablando del que tuvo en la membrana hialina, ¿no? O sea, este ya es un bebé que a lo mejor ya tiene 4 o 5 días de vida, no sé. Ellos ven que si hay un problema de colapso, en la radiografía se ve el colapso o está mal, ellos dicen, ¿sabes qué? Primero ponle surfactante, mejoramos la apertura, después alta frecuencia y después óxido nítrico. Y esto en este estudio, es solo un estudio, ¿eh? Tampoco no voy a decir, ah, ya todos vamos a hacer lo mismo, no.
Es un solo estudio que hicieron y disminuyó la mortalidad y disminuyó que pasaban a ECMO. Ahora, bueno, es un estudio, son pocos pacientes, pero vale la pena analizar que, bueno, obviamente tiene un poco de lógica. Si mejoras, porque ya sea por taquipnea, por membrana hialina, por meconio, neumonía, pues obviamente el surfactante le ayuda, porque pues, está consumiéndose surfactantes, están colapsando los alvéolos. Acuérdense que hay colapso y otros que están abiertos, y esto hay vasoconstricción y vasodilatación. Si tú abres los alveolitos con el surfactante, después con la alta frecuencia, después todavía le pones el óxido nítrico, pues obviamente si le das 3 shots, pues va a mejorar, ¿no? Este es un esquema que viene también en el libro Long ahí me pasé, de Bancalari, cómo usar el óxido nítrico. Bueno, muchos refieren de 15 a 20 partes por millón, inicias 4 horas y vas descendiendo primero la FiO2, ¿sí? Poco a poco hasta llegar al 60% de FiO2 y que el bebé esté saturando bien. Que tengas una preductal mayor de 95, una PO2, aquí está el PO2, perdón, no era porcentaje, era milímetros, de 60 y una diferencia pre y postductal que sea menos del 5% entre una y otra. Si tienes esto y estás al 60% de FiO2, ya le empiezas a bajar 5 partes por millón cada 4 horas hasta llegar a una parte por millón. Aquí, sí no viene en el long, yo se lo anexé. Yo aquí en estos pacientes, cuando llegan a una parte por millón, les anexo el sildenafil para el destete, como quien dice, porque luego hay un rebote cuando les quitas el óxido nítrico. Y entonces yo les agrego aquí el sildenafil antes de quitarle ya definitivamente el óxido nítrico y vámonos, se lo quitamos. Ahora, cuando lo quites, hay que incrementar el 15% de lo que tenías de FiO2 previa y máximo hasta un 75%. Si tienes que subir más del 75% de FIO2, aguas. Muy probablemente no te está funcionando y hay que regresar al óxido nítrico. Muy bien. Pasamos a la que sigue. Ahora, es importante conocer, y ya les he comentado que no solamente es un problema respiratorio, sí es principalmente respiratorio, pero ¿qué nos vamos a guiar para ver si hay un problema hemodinámico? ¿Qué nos podemos guiar para ver si hay un problema hemodinámico? Si nos podemos guiar para ver si es un problema hemodinámico, si la presión arterial, guíense en la presión arterial sistémica. Si la presión arterial sistémica está bien, ok, entonces todavía hemodinámicamente lo tenemos bien. Pero si está hipotenso, aguas, ya tiene falla. Y entonces tengan cuidado con la milrinona que hemos usado demasiado. Ahorita lo comentaremos más adelante. Entonces tenemos manejo de vasodilatadores y vasopresores. Unos vasodilatan, otros producen vasopresión para elevar la presión arterial sistémica. Los vasodilatadores, milrinona, sildenafil, oncentan. Los vasopresores, dopa, adrena, vasopresina y levosimendan. No es tan vasopresor, pero lo usamos. Ay Dios, esta es la milrinona, estos son los vasodilatadores. Generalmente todos actúan en el AMP o GMP cíclico. Y lo único que van a hacer, algunos inhiben las enzimas y esto produce vasodilatación. El único que no es el bosentan, que bloquea unos vasoconstrictores y bueno, eso produce vasodilatación. Pero bueno, los tres producen vasodilatación, que es lo importante, es que tengan cuidado porque mucha vasodilatación también puede llegar a ocasionar un problema. La milrinona, quiero tocar, es que ya se me está haciendo un poquito tarde, bueno, para ustedes, no quiero tener más tiempo para que no se desvelen. Importante, quería tocar algunos puntos de milrinona. Bueno, la milrinona se ha utilizado en hipertensión pulmonar, sí. Aquí hay algún estudio, bueno, hay varios. Este es uno donde este es el índice de oxigenación y al ir subiendo por dosis, o sea, bueno, no que van subiendo la dosis, sino el tiempo de la dosis va subiendo y obviamente el índice de oxigenación va bajando. O sea, la milrinona obviamente es la misma. O sea, la milrinona, entre más va haciendo su pico de concentración en el cuerpo, va produciendo vasodilatación de la arteria pulmonar, obviamente, que está apretada, y entonces va ayudando y va disminuyendo el índice de oxigenación. La usábamos mucho, la milrinona. Hay dosis de carga, yo nunca uso dosis de carga, y puedes empezar con una dosis de 0.3 microgramos kilo minuto y la puedes ir subiendo hasta 1.
Muy respetuosamente, yo ya casi no uso milrinona para la hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Sí, bueno, y aparte no lo tenemos aquí, como dice el doctor, no lo tenemos en todos lados. Una sí no tenemos en todos lados, la milrinona, y otra, créame que ya, de hecho, no sé, en un tiempo más yo creo que se va a dejar más de utilizar, porque nos causa más problemas que mejora. ¿Por qué? Porque aunque sí produce este, vasodilatación, pero también produce vasodilatación periférica y nos causa mucha hipotensión, y la hipotensión creo que nos daña más que la hipertensión pulmonar. Entonces, de hecho, ellos mismos lo marcan y hasta aquí dicen, mira, en presencia de hipotensión, dice, pásale hasta una carga y hasta algunos le ponen nore o vasopresina. Entonces, no sé qué tanto me va a ayudar más a vasodilatar, pero vasodilata muy rápido y muy fuerte, que es, tal vez sí mejora un poco la hipertensión pulmonar, pero también me hipotensa al paciente. Y si el paciente ya está en un problema ya hemodinámico, entonces puede ser contraproducente. Yo la verdad casi hace mucho que ya no utilizamos la mirrinona. Sí lo utilizamos, pero no tanto de cajón. Utilizamos otras cosas. Bueno, el sildenafil también es un vasodilatador. Este siento que es un poco más seguro. De hecho, se utiliza, de hecho lo recomiendan en los artículos, dicen, hasta ahí sí lo ponen en hospitales donde no hay óxido nítrico, la alternativa puede ser el sildenafil. Entonces, el sildenafil siento que es más de utilidad en hipertensión pulmonar más que los otros mecanismos. Y aquí mismo lo ponen en el artículo de Saitan, que es muy interesante, y él mismo lo dice, o sea, si está, tengan cuidado, porque utilizas la milrinona pero sin hipotensión arterial. Más o menos, si es un niño de término, chequen que tenga la presión arterial media arriba de 45. Si no la tiene, mejor ten cuidado con la milrinona, si no lo vas a hipotensar más. Y esto te va a dar más problema a la larga. Ahora pongan atención en este. Este está buenazo. Este es puro hemodinámico. Vamos a ver. Ok, tenemos al paciente con hipertensión pulmonar. Ya está corroborado. Ok, vamos a ver. Hemodinámicamente. Dice le haces un ecocardiograma. Aquí sí necesitamos el ecocardiograma, lamentablemente o afortunadamente, ¿no? Dice, tiene presión pulmonar, ok. Tiene la presión arterial normal y tiene una buena función cardíaca, o sea, no hay ensanchamiento cardíaco derecho, no hay compresión del lado, o es menos, es poquito, nada más rectifica, pero no aplasta el ventrículo izquierdo. No hay cortocircuitos severos, sí tiene, pero no hay severos. La presión arterial está bien y el función del FEBI, TAPSE, todo lo que vamos a sacar de la función del corazón está funcionando bien, no hay un deterioro cardíaco, vas. Ok, perfecto. ¿Qué hacemos en este paciente? Bueno, vamos a manejarlo con ventilación convencional, ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico si es que tenemos a la mano, y si no, aquí mismo lo hice, si no, podemos usar sildenafil. Obviamente, ellos ponen aquí, pues, este es americano, IV, pero también dice o vía oral. Y hasta prostaglandinas inhaladas. Aquí en México sí se venden. Es difícil, pero sí, sí hay. Ahora, vean, si la presión está normal, pero hay disfunción cardíaca, pero la presión está normal, la presión arterial está normal, bueno, puedes usar milrinona. Le va a ayudar porque no solamente la milrinona, este, va a ayudar a la vasodilatación, sino también es un inotrópico, entonces ayuda a la contracción cardíaca. Entonces, si hay una disfunción cardíaca, con el eco funcional, si hay una disfunción cardíaca, ok, puedes utilizar milrinona. Ahora bien, si el problema, hay disfunción cardíaca, pero la presión arterial está mal, no, no, pues ya, nada, va y la milrinona y vamos a mejorar el problema hemodinámico. ¿Cómo lo podemos utilizar? Desde dopamina, norepinefrina, vasopresina, hasta hidrocortisona. Obviamente, si ya hay un muy deterioro cardíaco, bueno, hasta ECMO podemos utilizar. Pero este se los pongo para que vean que hay que ver tanto el corazón como la presión arterial para saberlo. Aquí está otro que también me gusta mucho. Está bueno este también. Ok, tienes otra vez. Ya este está un poquito más severo. Tienes una hipertensión pulmonar y ya está teniendo problema hemodinámico. Ahora, hay hipertensión pulmonar, como yo les decía, con conducto arterioso abierto o cerrado o restrictivo, que es casi lo mismo. Si no lo tiene,
Si tienes falla, tienes hipertensión pulmonar y ya tienes una falla, ya sea derecha o izquierda, pero tienes el conducto abierto, o sea, no está cerrado aquí, si no está cerrado, está abierto, pero tienes, y esta es disfunción cardíaca derecha, todavía no hay izquierda, es cardíaca derecha, ok, ¿tienes óxido nítrico? No, pónselo, ¿verdad? Si tenemos, ¿no? Si no, pues sildenafil. Muy bien. ¿Ya está recibiendo óxido nítrico? Ok. ¿No está hipotenso? No. Bueno, puedes usar milrinona o dobutamina, ¿verdad? Si está hipotenso, aguas, espérate tantito. Si la FIO2 no está tan alta, puedes usar estos, vasopresina o nore. Pero está alta, mejor pura vasopresina. La vasopresina ayuda a la presión pulmonar y produce vasodilatación pulmonar. Entonces, esto es muy, muy interesante. Ahora bien, esto ya lo dije. Ahora, hay falla cardíaca izquierda, ok. Y este paciente está recibiendo óxido nítrico, quítaselo. Si tiene falla cardíaca izquierda, quítalo. No le va a funcionar el óxido nítrico, de hecho lo va a perjudicar. Entonces, mejor quitárselo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a usar? Vamos a usar, en esto ya es totalmente hemodinámico y hay que usar tobutamina o adrenalina y hay que estar viendo el ecocardiograma. De hecho, aquí ni norepinefrina, digo, ni vasopresina, porque puede ser perjudicial, porque puedes elevar cuando ya está fallando el ventrículo izquierdo, está hipotenso, está chocado, pero también si subes mucho la presión arterial sistémica, le puede agregar más poscarga al izquierdo y se puede fregar más. Entonces aquí es recomendable tobutamina o adrenalina. Digo, sí puedes usar vasopresina, pero es preferible manejarlo con estos dos inotrópicos para irlo mejorando, ¿verdad? Entonces, esto es todo un flujograma hemodinámico que me parece muy interesante. Aquí hay algunos artículos que los paso nada más rápido de vasopresina que se ha utilizado en hipertensión pulmonar como rescate, que han tenido mejoría, ¿no? El levosimendan es otro medicamento que nosotros hemos utilizado, por ahí tenemos ya unos casos muy interesantes en hipertensión pulmonar. De hecho, casi muy probablemente yo quisiera ya tratar de usar levosimendan, cambiarlo totalmente por la milrinona, pero solamente ahorita lo estamos usando en los pacientes que tienen falla cardíaca izquierda. Con falla cardíaca izquierda le ponemos levosimendan, ¿no? Vean, este es un paciente con hipertensión pulmonar con falla cardíaca. Este corte, este corte es un paraesternal corto que se ve el ventrículo izquierdo. No lo entiendo mucho, bueno, es un poquito, pero yo siempre les he dicho, si está dando besitos, es que está funcionando mal. Si no está dando besitos, es que tienes falla ventricular izquierda. Bueno, también hay FEB y todo eso, pero bueno, lo puse como didáctico para que ustedes lo vean. ¿Ven cómo no se comprime? Vean, tiene una falla ventricular, una hipertensión pulmonar, una falla ventricular izquierda total. Le ponemos levosimendan y vean cómo mejora. Vean, ahora sí da besitos. Es el mismo paciente. Y aquí se comprime, se contrae perfectamente. ¿Ah? Aquí les paso unos videos. Aquí tenemos unos pacientes que teníamos hipertensión pulmonar y tenemos ventilación de alta frecuencia. Eran hasta gemelos y a los dos les pusimos ventilación de alta frecuencia. Estos se los pongo porque con la hipertensión pulmonar, al manejar, esta es ventilación de alta frecuencia convencional y acá con el otro gemelo estaban manejando ventilación de alta frecuencia más volumen garantizado. Y les va mucho mejor a los que le ponemos ventilación de alta frecuencia más volumen garantizado. ¿Por qué? Porque no aplasta tanto al corazón. Y entonces me da más chance hemodinámicamente de trabajarlo porque el de alta frecuencia convencional pues está aplastando y si le subes PAO pues va más, 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 más. Entonces nos sirvió mucho más este. Este es otro paciente también vean, tenía un problema hemodinámico severo, por eso tienen todas las aminas que estaban ahí. Lo tuve que sacar lo tuvimos, pues, nuestro equipo y yo, tuvimos que sacar de ventilación a alta frecuencia porque estaba apretando mucho el corazón y no mejoraba, estaba hipotenso, hasta que quitamos la alta frecuencia, mejoró la presión arterial y mejoró todo, totalmente, ¿no? Y ya en un dado caso, pues, bueno, pacientes con ECMO, no todos hay, pero bueno, es un paciente con una hipertensión pulmonar, está el bebé. Esto ya le ponemos un ECMO que es veno arterial. Bueno, sé que es difícil y no todos tienen, pero cada vez vamos acercándonos más a estos tipos de tratamientos que al principio se oían muy lejanos. De hecho, yo cuando era reciente ni tenía idea de que, ni conocía una máquina de ECMO, pero ya la podemos
No, no es fácil, pero la tenemos. Este nada más es un esquema de aminas, que se los pongo ahí para que le tomen una fotito, nada más para que es un que lo he puesto en varias presentaciones, se lo pongo para que les ayude. Vienen las dosis, vienen los efectos, vienen cómo se utilizan. Este nada más es totalmente didáctico para que lo tuvieran. Y bueno, ya por último, las conclusiones. Creo que se necesita un buen consenso de expertos para tener una definición funcional y una clasificación importante de la hipertensión pulmonar. O sea, yo creo que debemos hacer eso. Debemos juntarnos o juntarse quien pueda o que tengan experiencia en todo esto y decir cuánto para poder guiarnos en una clasificación y en un diagnóstico certero. El diagnóstico clínico, observando la saturación pre y postductal y después apoyados con un ecocardiograma funcional. Es muy importante. Desde algo sencillo, una saturación pre y postductal, hasta un ecocardiograma ya funcional. El tratamiento, pues sí, debe adaptarse a las condiciones de cada hospital. No todos tenemos óxido nítrico, pero hay otras alternativas, como el sinafil, ventilarlo, mejorar el pulmón. El manejo ventilatorio sí es primordial y entre más rápido se oxigene, entre más rápido cortes la transición y lo oxigenes el pulmón, de la forma en que tú puedas, vas a cortar la hipertensión pulmonar. El manejo de vasodilatadores depende mucho de la presión arterial sistémica y de la función cardíaca. Y por último, la hipertensión pulmonar con falla ventricular izquierda más hipotensión, hay una alternativa con vasopresina o levosimendan, pero aquí no utilizamos cuando ya está en esta falla ni óxido nítrico ni milrinona. Te va a perjudicar más. Y bueno, a ver si se me olvidó esto. No todo en neonatos es ventilación, es importante, hay que ir manejando y hay que conocer mucho más la hemodinamia del recién nacido. Y bueno, serían todas. Tengo ahí unos minutitos. Si quieren, aquí por el chat, hacer unas preguntitas con todo gusto. Vamos a ver, que había unas. ¿Cuántos de los que están viendo la presentación? Espérenme que no los leo tan rápido. Ahí voy. ¿Quién le menciona sus unidades? Generalmente nosotros, en el hospital que estoy en un hospital privado, yo sé que es muy diferente al público. Estaba en otros hospitales públicos, que sé las carencias y está difícil. Pero bueno, en el hospital, tengo que platicar, en el hospital donde estamos, que es un privado, casi a la mayoría le ponemos levosimendan, pero como les decía, no tampoco de cajón, sino a los que tienen ya más falla ventricular izquierda. O sea, ya cuando tienen falla ventricular izquierda, usamos levosimendan. Uno de los cambios en nuestro manejo que va a llevar a nuestros pacientes en comenzar a prepararnos con ultrasonido pulmonar, focus no te va a prever muy bien. Sí, claro, obviamente el ultrasonido tanto pulmonar como cardíaco, es muy importante y entre más lo usemos, vamos a tener más vista para funcionalmente. Ahora, es muy importante, sí, no tanto saber los cortes, ¿no? Ojalá, digo, yo hago un poco de eco funcional y estoy con el cardiólogo ahí a la mano y entre los dos lo hacemos. Y pues obviamente el cardiólogo tiene mucha más experiencia, creo que se necesita. No es tan fácil, tampoco es tan difícil, pero bueno, no es tan fácil. Pero lo más importante, más que saber hacer los cortes, que está importante hacer los cortes, es muy relevante, es entender cómo funciona la hemodinamia, porque pues si sabes hacer los cortes, pero no sabes cómo funciona la hemodinamia, seguimos estando en el mismo problema. Es saber hacer y entender qué está pasando y ver todos estos puntos para saber qué le vamos a manejar, ¿no? No, más. Gracias, ¿no? Pues, gracias a todos que tuvieron este tiempo de poder compartir. Una situación que vi que pues aquí hay de enfermería, no toqué mucho hablando pero son muy importante el manejo de enfermería en hipertensión pulmonar, que ay, no lo vi en ese plano, pero créanme que es muy importante, hablando del punto de enfermería, en muchos puntos. Una, para decirles aquí a las enfermeras que están conectadas, ¿se acuerdan que yo les decía que se hipertrofia el músculo de la arteria pulmonar? Queda bien sensible. Haz de cuenta que casi puedo decirle, lo ves o sea, ves feo a la arteria pulmonar cuando tiene hipertensión pulmonar, ¡pum! Se cierra.
¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante en enfermería el manejo de manipulación mínima en estos pacientes de hipertensión pulmonar. Es un paciente con hipertensión pulmonar grave o desde moderada a grave, pues no lo vas a estubar, ¿no? O sea, no le vas a decir, ah, ya, vamos a estubarlo. Entonces, estos pacientes ténganlos sedados, pero ojo, porque la sedación hipotensa, pero ténganlos lo más tranquilos que se puedan y enfermería, la manipulación, lo menos que se pueda, sé que los tienen que manipular porque a veces hay, ¿no? Pero hay dos cosas importantes que quiero decir a las enfermeras. Una, cuando van a manipular a un paciente con hipertensión pulmonar, si tienen el apoyo del médico, díganle al doctor, vamos a moverlo, vamos a cambiarle la cama, vamos a cambiarle el pañal, vamos a cambiarle esto para que él esté pendiente y pueda hacer los ajustes necesarios. Ese es un dato. Otro, que es bien importante, si el paciente está ya con un problema hemodinámico y lo tienen con aminas, ojo, ojo, porque luego hay unas enfermeras súper inteligentes, súper listas, que nos dicen, doctor, le voy a cambiar la vasopresina, le voy a cambiar la adrenalina, le voy a cambiar. Pero hay otras que no nos dicen, ¡pum! Se nos cae el paciente, porque acuérdense que el catéter percutáneo, si es percutáneo, está larguísimo y de aquí a que llega, me cambian las aminas, no, o sea, cámbianlas de preferencia en la mañana. Digo, porque hay más gente en la mañana y siempre avísenle a su médico, doctor, vamos a hacer un cambio de aminas. Ah, ok. A mí me dicen, vamos a hacer un cambio de aminas. Ah, bueno, le subo un poquito a una y le digo, órale, cámbiate esta y luego pasamos a la otra. O sea, es un equipo que deben de trabajar muy importante y qué bueno que están aquí conectadas las enfermeras porque deben conocer lo que está pasando en un paciente de hipertensión pulmonar porque también el aspirarlos produce más crisis de hipoxemia. Sí los tenemos que aspirar, pero con mucho cuidado. Bueno, eso es para las enfermeras. Muchas gracias y de verdad, también si no damos una plática de pura enfermería también, con todo gusto. Bueno, si no hay ya más preguntas, les agradezco mucho. De todos modos, se queda grabada la clase. Voy a tratar de compartirla ahí en un de YouTube que tengo. ¿Qué sugiere de analgesia? De analgesia, tenemos varios. Está fentanil, está morfina y lo que estamos usando mucho es la desmetomedina o el Precedex. Creo que es mucho mejor el Precedex, que es la desmetomedina. Tranquiliza mucho al bebé, le quita la angustia, porque aquellos pacientes con hipertensión pulmonar parecen asmáticos, tienen una angustia de hipoxemia, como que están ahogando, que están así. Entonces, creo que la desmetomedina es muy segura, lo hemos utilizado mucho, no hay mucho dependencia con esa y no hipotensa, porque el fentanil, el problema es que te hipotensa el fentanil. Y la morfina es analgésico, ese sí lo puedes poner y ese realmente no es de hipotensa. Esos son como los que yo te puedo decir. Se puede poner un poquito de fentanil al principio, si te potencia mucho, cambiarle a Precedex y posteriormente usar Precedex y morfina. ¿Cuál manejo recomienda un paciente con hipertensión pulmonar y conducto arterioso amplio? Si tiene hipertensión pulmonar, como lo puse en el esquema que estaba, y tiene el conducto arterioso, déjaselo porque por ahí está liberando la presión. Es más, ni le tomes en cuenta el conducto arterioso como si no existiera, porque te va a ayudar en ese momento. De hecho, es muy importante. De hecho, por ejemplo, amigos cardiólogos llegan y tienen una hipertensión pulmonar, un niño de término, y se tiene conducto grande, y no, tranquilo, tiene conducto muy grande, y sí, sí, sí. Lo manejamos. Cuando le voy quitando la hipertensión pulmonar, después ya leo un eco y me dice, ay, ¿sabes qué? Ya cerró el conducto. ¿Qué le pusiste? No, pues no le puse nada. Al cambiar las presiones, al mejorar, bajar la presión pulmonar y subir la presión arterial sistémica, como es un niño grande de término, es muy diferente un conducto arterioso, esto es importante, una pregunta del doctor, es muy diferente un conducto arterioso en un prematuro que un conducto arterioso por hipertensión pulmonar en un niño de término. ¿Verdad? Un niño de término por hipertensión pulmonar se va a cerrar solito cuando mejores la hipertensión pulmonar. En un niño prematuro, bueno, es totalmente diferente. La ventaja es que los muy prematuros casi no hay hipertensión pulmonar. Sí se llega a dar, no tanto, y hay una hipertensión pulmonar más bien por displasia broncopulmonar, pero ya es crónica, no es tan severa como la que vemos. Muy bien. Muchos saludos ahí a los que me escuchan de Argentina, en Bolivia, por ahí, saludos hasta Bolivia. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, y si no, pues nos despedimos. Les agradezco mucho. Si ahí en mi página o algo, si ustedes quieren que puedo dar pues, los jueves, un jueves de cada mes, algún tipo de charla que a ustedes les interese, si me ponen ahí, digo también de lo que yo sepa, ¿no? Porque hay cosas que no soy todólogo y no manejo todo. Pues me ponen y yo con gusto aquí los tengo y bueno, ya.
No quiero robarles más el tiempo. Les agradezco mucho, muchísimas gracias a todos. Seguiremos ahí en contacto. Espero que les haya gustado. Tengan en cuenta que de todos modos ustedes revisen también la información, no todo lo que, obviamente ahí me apoyo con los artículos, pero también hay que revisarlo. Les agradezco mucho, muchas gracias, buenas noches, que estén bien y nos estaremos viendo y conectando ahí por las redes. Muchas gracias, buenas noches.